Sabe que como cristianos debemos estar preparados para cuando alguien nos pida razón de nuestra fe y cuando hay algunas preguntas un poco que nos ponen un poco en aprietos. Bueno, vamos a hacer una actuación. Me pongo en el lugar de un vecino, un pariente, un amigo, un compañero de trabajo que no cree. Che, a ver vos que vas a la iglesia, vos que decís creer en Dios. Escúchame, te hago una pregunta. Si Dios existe, ¿por qué hay chicos que mueren pequeños, enfermos, y hombres grandes, malos, corruptos, ladrones, estuvieron presos y mueren a los 90 años? ¿Qué le decís? ¿Alguien le preguntaba alguna vez así, un compañero de trabajo? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios nos actúa ante tanta maldad que nos rodea? A ver, vos que vas a la iglesia y decís creer en Dios. Si vos decís que Jesús ya venció a la muerte y al pecado hace 2000 años, ¿por qué todavía tiene tanto poder sobre los hombres? Debemos estar preparados para responder estas preguntas que nos pueden hacer un compañero de trabajo, un pariente, un amigo, un vecino. A ver, vos que vas a la iglesia, si yo acepto a Jesús en mi corazón y me hago cristiano, ¿voy a dejar de tener problemas? Son todas preguntas que por ahí nos hacen las personas que no creen. ¿Por qué un hijo de Dios sufre las cosas malas de este mundo como cualquier no creyente? Y Dios es bueno. ¿Por qué hay tantas guerras y hambre, dolor, muerte? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Bueno, la vez anterior estuvimos viendo que Dios es bueno. Vamos a ver ahora un pequeño resumen. Y vamos a leer allí a Romanos, capítulo 8, versículo 21, ya prácticamente el fin de la historia, pero bueno, vamos a leer el final. Romanos 8, 21. Vamos a leer desde el 20, dice, porque la creación, Romanos 8, 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí Pablo está prácticamente contando el final de la historia, pero ¿qué cosa difunden los noticieros a la noche de cada día? Que nacieron 10 niños en la ciudad, que una iglesia fue y llevó alimento y útiles a una escuela pobre del norte. No, no pasan las cosas buenas, pasan todas cosas malas. Y crímenes, y asesinatos, y robos, y muertes. Esas son las cosas que difunden los noticieros. No están las cosas buenas. Dijimos que el carácter de Dios incluye su bondad, su moral, que se manifiesta en toda su obra de amor, tanto en la creación como en la redención. En la redención. Y vimos las varias veces que el salmista dice, Dios es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, sus obras son buenas, la creación es buena, la perfección de la creación en los cielos, en los mares, en las montañas, en el universo, en las estrellas, en los animales, en nuestra vida, la creación de Dios es buena, su redención es buena, a pesar de que le costó la sangre de Cristo en la cruz, su redención es buena porque es un regalo para nosotros de vida eterna. Su bondad
como dice allí Pablo en Romanos capítulo 2, su bondad nos guía al arrepentimiento. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Y Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Cualquier persona, por más pecadora que se crea, por más que haya hecho muchas maldades, si se arrepiente de corazón y cree en Jesús, Dios lo perdona, se transforma en un hijo de Dios. Pero también, la otra parte, cualquier cristiano, por más santo que se cree, por más años que tenga en iglesia, si empieza a practicar el pecado, tendrá consecuencias. Porque Dios no apaña a nadie. Dios no hace acepción de personas. Y esta pregunta la vamos a repetir al final. ¿He experimentado la bondad de Dios en mi vida por medio de la fe de Jesucristo? Es una pregunta personal, para que cada uno lo pueda responder. Vamos a leer allí en Génesis 3:17, donde empieza toda esta maldición. Sabemos que por el pecado, pero allí Dios le dice a la mujer y al hombre que la tierra va a ser maldita por su desobediencia. Allí, en Génesis 3:16, le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se asegurará de él. Y le dice al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy bien, alguien puede decir, muy bien, eso le pasó a Adán, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Yo qué tengo que ver? Yo nací ahora, en este siglo o el siglo pasado, pero la palabra de Dios nos aclara, allí en Romanos 5:12, que esta caída de Adán afectó toda la creación, y es la respuesta que le tenemos que dar a alguien que nos pregunta si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, lo vimos recién, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, hablando acá hombres y mujeres, ¿no? Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿eh? ¿Por qué suceden cosas malas? Hay una maldición sobre la tierra. Vamos a leer solamente la primera parte de cada uno de estos versículos. Después vamos a leer la segunda. Pero en la primera parte, allí le sigue agregando en el versículo 15, vamos a leer solamente la primera parte. Dice, por la transgresión de uno, o sea, Adán, murieron los muchos. Primera parte del versículo 16. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Primera parte del versículo 17. Por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte. Primera parte del versículo 18. Por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres. Primera parte del versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Luego vamos a leer la segunda parte. La maldición consume la tierra y sus habitantes. Allí, el Señor le dice a Isaías, vamos a leer en Isaías 24, cómo la tierra está bajo maldición. Y por qué las cosas no van bien y nunca fueron bien, ni tampoco nunca irán bien. Isaías 24, del versículo 4, dice, vamos a leer del 4 al 6.
Fíjense que el título del capítulo es El juicio de Jehová sobre la tierra. Isaías 24:4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Saben cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918? 10 millones de personas. ¿Saben cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial, de 1945? 60 millones de personas. En el siglo XIV, la peste negra mató 1/3 de la población de Europa. Y en el año 1871, la fiebre amarilla mató al 10% de la población de Buenos Aires. La tierra bajo maldición. Y dice, ¿por qué se contaminó la tierra? ¿Acaso, como pasa ahora por desechos tóxicos? La tierra está contaminada por aguas con agroquímicos. La tierra está contaminada por el monóxido de carbono en el aire, por desechos nucleares. Aparte de eso que sucede ahora, allí, en la palabra, vimos cuál es la causa. No está hablando de una contaminación física ni climática, sino está hablando de una contaminación espiritual, de una contaminación del alma, el corazón del hombre y la mujer. Allí lo dice, traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, corrupción y cohecho y falsedad y mentira y engaño y estafa, quebrantaron el pacto sempiterno con Dios. Cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia. Dice, por esta causa, la maldición consumió la tierra. O sea que la tierra vive bajo maldición. Dios nos regaló lo que se llama el libre albedrío. Si Dios es poderoso, la pregunta es ¿por qué permite el mal? Este término procede del vocablo latino arbitrum, que es el concepto que hace referencia a que la voluntad del hombre es autónoma. Tiene opción para actuar de una forma o de la otra. Así en Deuteronomio, el capítulo 30, 19, 20, cuando Dios le ofrece al pueblo, mire, aquí le ofrezco 2 caminos, la vida o la muerte. Dice, elige la vida, una decisión personal, elige la vida. Y los animo a que lean en sus casas, no vamos a poner muy largo, el capítulo 28 de Deuteronomio, donde están todas las bendiciones de la obediencia a Dios y todas las maldiciones de la desobediencia. Y Dios mismo le dice al pueblo de Israel, que nos dice a nosotros, mirá, ve la opción de elegir. Elige la vida, elige a Cristo. La maldad nos rodea, nos envuelve. El universo fue afectado completamente por la maldad. Se mete como una ola de barro y basura en las instituciones, en los países, en las canchas, en las escuelas, en las familias, en el celular. Es una cosa que invade permanentemente, porque cualquier cosa, cualquier lugar donde toca el hombre, lo mancha con pecado. Así, Hebreos 12 nos dice que nosotros tenemos que renovarnos con el entendimiento, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos persigue, nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que el pecado nos rodea exteriormente y también interiormente, en la mente y el corazón. El mundo se pregunta, no encuentra, ¿cuál es la solución? No hay respuesta. Ya se dicen algunos, ampliemos las cárceles, hagamos cárceles más seguras y más impenetrables, que los presos no se puedan escapar. No, tenemos que hacer más educación, más escuelas, pongamos un policía por cuadra. No hay respuesta y no hay solución.
Vemos que la maldad aumenta y aumenta y aumenta, y la persona que sinceramente quiere contrarrestar eso, presentan ideas en los congresos y en los lugares de decisión y no se encuentra una solución. ¿Por qué? Porque la respuesta solamente la tiene el Señor Jesús. Si no hay un cambio de corazón, no va a haber un cambio de actitud en las personas. La obra de Cristo en la cruz nos libra de la maldición del pecado. Es lo único que puede dar respuesta a esta situación que humanamente es imposible de solucionar. La maldición del pecado en la tierra y en la persona. Allí en Gálatas, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que dice Pablo allí, en 1 Corintios, cómo él les recuerda a esta gente que por allí se olvidaban de dónde habían salido. Dice: miren, el único que puede hacer un cambio de corazón fue y es el Señor Jesús. Una transformación interna, una transformación que se puede hacer de afuera. Allí vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 6, vamos a leer desde el 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren, no erren, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo: y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados por la obra de Cristo, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que el único que puede hacer ese cambio de mente, esa metanoia, ese cambio de mente y también de destino, es el Señor Jesús. No hay otra solución. Muy bien. Uno podría pensar, cuando estaba allí en la primera predicación de Pedro, algún cristiano podía pensar: bueno, mire, si en la primera predicación se convirtieron 3.000 personas, proyectando este resultado a través de los siglos, más predicadores y más evangelio en todos los países, nos daría, dentro de muchos años, por ejemplo en el 2026, un mundo lleno de convertidos y por tanto sin tanta maldad. No fue así. Y Jesús sabía que no iba a ser así. Sabía que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, que no todos iban a aceptar el Evangelio. Allí él dijo, refiriéndose a los últimos tiempos, en Mateo 24:12, dice: miren, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos un escenario parecido, donde la maldad se multiplica. Muy bien, entonces te puede preguntar: bueno, entonces, si yo acepto a Jesús, yo paso de muerte a vida, ¿quedo automáticamente librado de los males de este mundo? Y sabemos que la respuesta es no. Es más, al cristiano se le suma la persecución por estar en contra al sistema de este mundo, que es el diablo, la carne y el mundo. O sea que, si bien contamos con la protección de Dios y su cuidado, también nos afecta el pecado que nos rodea. Entonces la pregunta es: bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué gano con ser hijo de Dios si los males de este mundo también van a afectar? Hoy vamos a leer la segunda parte de allí en Romanos 5:15. Sí, es cierto, por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos. Abundaron mucho más para con los muchos, no es automático, sino para los que creen, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí, es cierto, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo de vida eterna, vino a causa
de muchas transgresiones para justificación. Versículo 16. Versículo 17 leímos la primera parte. Sí, por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Sí, es cierto, por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, el Señor Jesús, que se dio en la cruz por nosotros, vino a todos los hombres, los que creen, la justificación de vida. Versículo 19, sí, es cierto, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, el Señor Jesús, los muchos, o sea, los que creen, serán constituidos justos. Ahí tenemos la solución que da el Señor que nos da este regalo de la vida eterna. Solamente Él puede hacer ese cambio. ¿Cuáles son las ventajas? La lista de las bendiciones recibidas en Cristo son innumerables. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esperanza, confianza en Dios, dependencia de Dios, ser hecho hijo de Dios, justificado, santificado, herencia en los santos, vida eterna, libertad, redención, no más temor a la muerte, no más desesperación, y la lista sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Un regalo impresionante, inmerecido. Los beneficios son tan grandes, que dice Pablo que nosotros ahora no lo podemos ver completamente lo que hemos recibido. Podemos gozar, lo podemos disfrutar en esperanza, pero todavía lo conocemos en parte. Allí él dice de estos beneficios tan grandes que lo veremos recién en la vida eterna. Allí 1 Corintios 3, 13-9 al 12 dice: ahora en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, cuando se manifieste el Señor Jesús, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea que ahora vemos solamente una parte de todas las bendiciones que el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Entonces, sabemos el final de la historia, pero todavía no la vimos. Como hemos dicho hoy, lo estamos gozando y viendo en esperanza. Vamos a ver nuevamente el pasaje que leímos al comienzo, donde dice que toda la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación, como ahora, vemos desastres naturales, inundaciones y terremotos y deslizamientos e incendios y tantas cosas malas. La creación gime, a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, como dijimos, las arras del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué nos falta? La adopción completa, la redención de nuestro cuerpo, este cuerpo que se debilita, este cuerpo que se enferma, este cuerpo que nos hace caer, este cuerpo que tanto nos cuesta llevar. Falta la redención de nuestro cuerpo. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Así que, hermanos, ya para terminar, ¿tengo esta esperanza en Cristo o pienso que todo está perdido? Oye, pues sí, por esto tengo muchas aflicciones, no sabe lo que me pasa. Hay respuestas bíblicas a estas preguntas. Si Dios es bueno, si tantas guerras, hambre, dolor y muerte, si Jesús ya venció a la muerte porque todavía tiene tanto poder entre los hombres, si acepto a Jesús en mi corazón, ¿voy a dejar de tener problemas? Porque un hijo de Dios también sufre las cosas malas de este mundo. La pregunta para nuestra vida, para tu vida es: ¿has experimentado la bondad de Dios en tu vida por medio de la fe en Jesucristo? ¿O todavía sigues encadenado al pecado,
sin libertad, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si hay alguien que todavía no está gozando de esta libertad y le gustaría tener una vida llena de amor, de gozo, de paz, de libertad, pero no puede, lo intenta por sus propios medios, pero no puede, es hora que le diga en el corazón, cierra tus ojos y repetí esta oración: Señor Jesús, quiero que tú me limpies, me arrepiento de mis pecados, quiero que tú entres en mi corazón. Señor, quiero tener esta vida nueva que tú viniste a traer. Señor, quiero creer que tú me das ese gozo, esa paz, ese amor que no tengo en mi vida. Te doy gracias, Señor, porque tú lo haces y creo que tú puedes transformar mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Señor, le bendiga, hermanos, y si alguien que hizo esta oración tenga la certeza de que Dios va a actuar en su vida. Que Dios le bendiga. La próxima reunión es el día miércoles a las 20 horas.